Bueno, y ahora sí, teníamos distintas posibilidades de comunicación. Ahora una era a través de un video por el sistema de Meet, pero vamos a hablar por teléfono con Horacio Galibert, que es presidente honorario de la Asociación Argentina de Personas Autistas. Las familias de personas con discapacidad, como te decía hace un ratito, y no lo escuchábamos a él, está denunciando una grave desfinanciación, un grave desfinanciamiento estatal de todos los programas, y esto ya conlleva muchísimos problemas. Hemos visto una marcha multitudinaria en distintos lugares del país hace unos días, y una fue frente a la Quinta de Olivos. Horacio, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por, bueno, poder conversar estos temas tan sensibles y tan preocupantes para el 15% de la población argentina, que donde hay más de 6 millones de personas con discapacidad. Y en este momento, bueno, el sondeo es un poco más de 1 millón de personas con TEA, con el espectro autista. Así que todo esto hay que atender a Sí. través del Estado y también de la sociedad civil, que somos nosotros como movimientos asociativos de padres, en este caso particular. El 10 de mayo circuló un texto de un decreto que desregularía el sector y afectaría el nomenclador del sistema de prestaciones. Ya hubo una marcha muy importante, una marcha federal encabezada por distintas asociaciones, fundaciones y ONG, denunciando que se está desfinanciando todo este tipo de programas. Cuénteme un poco más, por favor. Sí, yo creo que tenemos que tomar un poquito con prudencia, que si bien el reclamo, la preocupación es muy legítima, pero me remito directamente a la prueba más contundente, que es la semana pasada en reunión del COFEDIS. Esto es público, es el organismo máximo de la discapacidad en el país, donde están las representaciones de los 24 distritos y la sociedad civil por zonas. Sí. El director nacional, sin embargo, llevó tranquilidad ante el planteo de este organismo federal, dado que lo que él transmitió un poco es que era un rumor, que había un decreto dando vuelta, un escrito, bueno, un proyecto en realidad, pero que no estaba, todavía no se había concretado. Sin perjuicio de esto, la sociedad civil y la preocupación es enorme, porque de regularse una cuestión así, digamos, bueno, todo lo que es el arancel, las prestaciones, atenta contra la atención diaria a las personas con discapacidad, con todas las necesidades que tiene una persona con discapacidad, y más en el estado en que nos encontramos a veces en estas cuestiones, ¿no?, de la persona que necesita diariamente la atención, la prestación, el acompañamiento, los servicios de distinta índole que cualquier persona. Yo tengo un hijo de 41 años Ajá. con autismo severo, grave, y él necesita, por ejemplo, una atención 1 a 1 las 24 horas para Eso significa bañarlo. una persona con él las 24 horas. Sí, 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 sí. Además, en el caso de él, con los años, esto, si me escuchan los papás, yo también no quiero que esto que sea un estruendo, digamos, porque a No, veces no, hay que tener mucho estamos cuidado, dialogando, estamos dialogando. porque a veces me escucha un papá que recién se inicia o tiene el impacto que le causa el diagnóstico de cualquier tipo de discapacidad. Hablo más que nada del autismo, y más cuando viene severo. Bueno, no todos los casos son así, son los casos de menor porcentaje, por suerte, bueno, en nuestro colectivo. Pero el caso de mi hijo es una discapacidad muy severa, que incluso ha atentado contra, últimamente, la pérdida de la visión, más el deterioro físico que él ha tenido con su agresión, su autoagresión, su automutilación. Sí. Acabamos, por ejemplo, de tener una resolución judicial a favor para una silla de rueda, que es muy cara para él, la cuestión postural y todo esto. El ejercicio del derecho, que conozcamos, bueno, todo esto, ante cualquier cuestión sensible que atente contra el financiamiento de la discapacidad en el país, obviamente que produce toda esta preocupación. Pero Ujú. para ir un poco, como decía, para cerrar la idea de Sí. lo que fue la reunión del COFEDIS, el director nacional transmitió que en realidad no había nada todavía determinado, que eran cosas que se estaban diciendo, que se estaban pensando, que había toda esta cuestión, pero en concreto, en principio, no se tocarían los principios que, tomando en cuenta los derechos humanos, los principios de igualdad, los principios de equidad, de universalidad de las prestaciones, en principio
lo adquirido pareciera ser, por lo que transmitió el funcionario, todo lo adquirido no lo perderíamos. Bueno, me permito hacerle unas preguntas Sí, puntuales, como para ver cómo está la situación más allá de lo que usted está sí, transmitiendo. Gran cantidad de personas con discapacidad necesitan de un chofer, necesitan movilizarse, esa exactamente. movilización a veces es compleja. Existe incluso la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, que nuclea a 30.000 choferes en todo el país, que ahí partiría parte del desfinanciamiento. Si de golpe por ahí el Estado no está bajando el dinero que tiene que bajar, ahí puede haber un problema. Y también le pregunto sobre IOMA, que es la obra social fundamental de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de un país, que también había problemas con IOMA. A ver, ¿qué me puede decir frente a esto? Sí, eso es público y notorio, Hmm. porque el mecanismo de integración, digamos, que conforma un poco el financiamiento de la discapacidad, es donde están las obras sociales nacionales, y se excluyen de las obras sociales que superan su propio sistema, como por ejemplo es OSPA, que es la Ciudad de Buenos Aires, o IOMA, que están en otros regímenes. Con lo cual, obviamente que el problema ahí se agudiza mucho más, y a veces los pagos son tan tardíos que, bueno, traen toda esta problemática de cortar los servicios y todo lo demás. Sí, eso es cierto, y también los transportistas, bueno, han hecho una gran movida muy importante, Exacto. ¿no? Que hoy se conoce un poco más lo importante que para nuestros hijos ser transportados. Y si el sistema colapsa o sucede cualquier inconveniente, como fue, por ejemplo, el año pasado, antepasado, que, bueno, colapsó el sistema y casi se derrumba todo. Bueno, ahí se resintió el colapso del no pago durante 3 meses. Y Claro, a todo veces esto para que no pase, hay tratamientos que son de atención diaria incluso, ¿no? En el sí, por transporte. supuesto, el caso, como le cuento, mi hijo mismo necesita una atención diaria. Y Claro. este tipo de cosas, si no hay reservas o no hay un fondeo de otra naturaleza, no se Sí. puede sostener los tratamientos. Nosotros lo que pensamos, sí, por ejemplo, en el doctorado de Favaloro, se pensó alguna alternativa de ofrecerle al gobierno a ver de qué manera podríamos tener una intangibilidad de los fondos, que no dependiéramos de las rentas comunes, ¿sí? Y del vaivén un poco del sistema de financiamiento. Y podría pensarse, lamentablemente, no tienen buena fama los fondos fiduciarios, pero un fondo fiduciario bien tangible, digamos, administrado por el Banco Nación, etcétera, y que los fiduciantes sean las mismas personas que ahora que aporten para el sistema de la discapacidad del financiamiento. A lo mejor es muy técnico lo que digo, Sí. pero se están buscando maneras en que la plata, el dinero, la discapacidad no corra este riesgo, digamos, que ante cualquier control, como pasó el año pasado, porque intervienen varios entes del Estado. Para colmo, el dinero no es del Estado, el dinero es de los trabajadores y de los empleadores que hacen el aporte, que Claro. es bastante alto, el 20% por un lado, el 14% más el 3% de las obras sociales, y todo ese dinero, apenas también una mínima parte de eso conforma el Fondo Fiduciario de Redistribución. Es decir, ahí creo que hay que rever la política pública, si ustedes me permiten. Ahí es donde tenemos que sentarnos a negociar tranquilo con expertise, digamos, conociendo esto, para que no corramos estos riesgos y que el Estado y la política y los gobiernos tomen conciencia de que somos la primer minoría y que estas cosas no se pueden descuidar. Hay que tener una cohesión, digamos, política en algo tan importante, tan sensible como la discapacidad. Horacio, esa reunión de la que usted me habla, donde dice que les dieron tranquilidad, ¿fue después de la marcha o anterior? No, fue en plena marcha y eso fue la semana pasada, Sí, creo que fue el 22, 23, sí. que bueno, estábamos preocupados y se planteó el tema. Y de hecho, bueno, esto trascendió también, ¿no? Y que existía esta posibilidad, si era cierto, ¿no? Que cómo estaba la cosa, nosotros estábamos muy preocupados. Hasta el día de hoy está la cosa ahí que, bueno, en principio más información no tenemos que esto. El decreto parece que corrió, estaba la firma, ¿sí? Pero en realidad todavía no tenemos más nada claro sobre esta cuestión. La preocupación continúa, la Exacto. expectativa está,
y hay que seguir pensando de qué manera también aparecen otras ideas, de qué manera esta que yo le digo, por ejemplo, empezar a pensar de qué otra manera podemos preservar o inventar, no sé, reinventar algún modo de financiamiento para cuidar el dinero de la discapacidad. Creo que este es el gran tema que podríamos hacer en conjunto la sociedad civil y el gobierno. Horacio, le agradecemos esta comunicación, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y con el profesionalismo que lo han hecho. Muchas gracias. No, por Muy favor, amable. un saludo muy grande. Bueno, bien, 5 de la tarde. Vamos a escuchar un tema musical y luego el deporte, va a estar aquí en Letra Chica. Luego vamos a tener otra entrevista muy importante. Pero ahora le mando un saludo a la señora Isabel Álvarez de la distribuidora Heredia Hermanos, diciéndole que las 5 de la tarde está bueno para un pan con manteca y el pan no vino. Isabel, vamos que venimos. Sacán volvió al país y ahora Julieta Venegas hace 2 soledades.